dicen ahora, aprender un poco a convivir con ese tipo de males, que por cierto está arrasando con la humanidad, pero mientras no acabe y no choque con nosotros y con nuestras familias, y sobre todo invocándonos de la mano del Todopoderoso, para que siempre nos proteja y nos otorgue su cuidado debido sobre nosotros. Muy bien, entonces ahora sí, yo creo que sin haber inconvenientes, vamos a llamar lista a continuación, siendo hoy viernes 23 de abril, Día del Idioma, día en que se conmemora, si no me equivoco, el nacimiento de un personaje, escritor español, don Miguel Cervantes Saavedra, en el cual se hace famoso por publicar en el mundo su más grande obra conocida como Don Quijote de la Mancha, ¿no? La historia de Quijote, un soldado que pertenecía a la realeza española y un servo suyo que se llamaba Sancho Panza, que tenía una figura perpendicular muy peculiar, pues, ¿no? Particular, junto con un burrito, mientras que Don Quijote montaba un caballo que le ponían por nombre Rocinante, por ser tan fuerte y presto para todo tipo de situación bélica. Pero en fin, esto es lo importante porque al menos gracias a esta situación del Día del Idioma, los seres humanos estamos ya, por lo menos en América y en algunos lugares del mundo, hablando este idioma que es el castellano. Español netamente viene de España, ¿ok? Pero lo de castellano es un tema muy aparte que ya supongo que ya su tutora, la Miss Ruth, que es de comunicación, les hablará sobre el tema al respecto. Bien, bueno chicos, ahora sí, vamos a comenzar ahora con Richard Bravo, así que se encuentra Richard. Presente, profe. Muy bien, pero lo podemos ver en pantalla, Richard. Muy bien, alumno. Esa es la forma. Seguimos. También acaba de ver de igual manera el señor Bustamante. También se encuentra presente y está con la ropa de vida como siempre. Adriano Espinosa. Adriano Espinosa. ¿Se encuentra? Me Profe, parece que... Muy bien. profe, Pero como que no estoy tiene... blanco en Como internet, que... bro. Tiene problemas con su internet. Sí, Ya. profe. De que se va y se viene. De todas maneras, es siempre importante estar atento de toda la situación que se pueda observar, ¿ok? Carpio, Sí, Oscar Carpio. Presente. Muy bien, alumno, ¿lo podemos ver en pantalla? Está pleno con. A ver, sí, lo acabamos de ver, aunque de repente tal vez no se note si estoy con el uniforme, tal vez, Oscar. Estoy con. Creo que es blanco. Porque a mí ¿Ya? ahí está. Bueno, ya, no hay problema, Oscar, está bien. Por lo menos que se siga llevando al cabo, al pie de la letra, lo que estamos realizando, pues, de acuerdo a lo que destina la dirección del colegio. Bien, seguimos. Valgardi Garamendi. Presente, profesor. La podemos ver en pantalla, Valgardi. Sí, profe. Bueno, buenos A días. ver. Muy bien, Valgardi. No olvide que ayer usted se mostró ausente en clases y que por lo tanto va a Sí, ser... profe. Pero... No, ayer sí estuve, solo que entré un poco tarde. Bueno, puede ser probable. Pero ahorita si está con el uniforme, está con otro aditamento, con otra ropa. Seguimos. También ya había el señor Heider García, se cuenta con el uniforme y también con el polo de la institución. Bien, seguimos. Guaitaya también la acabamos de ver hace un momento. Lo tenemos a José Francisco. Seguimos también presente, se encuentra Ana Rosa. Activando su cámara la señorita, muy bien. hola, profe. Listo, muy bien, Ana, muy bien. Nota para usted también, señorita. Máximo Máquina. Morales. Muy bien, señorita, muy bien. Máximo Morales se encuentra. Sí, profesor, presente. Muy bien, podemos verlo en pantalla, Máximo. Muy Ah, bien, listo. Claro, lo vemos estar con el inventario del colegio, no hay problema.
A ver. Mm, Pero ayer usted no estuvo en clase, Máximo, si no me equivoco. Lo parece que me iba mi casillero en blanco. Ayer, Y yo le estoy colocándole la asistencia, Máximo. ella, sí no estuve, entonces disculpe, profesor. Pero sí estuve en la clase de ayer, de historia. Ah, bueno, de repente será que haya tenido cierta dificultad con la conexión, tal vez. Sí, profesor. Bueno, no hay problema. Igual ya le coloqué la asistencia debida. De igual manera, Esmeralda Pinares, lo vemos que usted encuentra con su uniforme, entonces ya le hemos pagado y pasado lista. Muy bien, Esmeralda. Continuamos. Sí, profesor. Muy bien. Gabriel Prada. Acá está el profesor presente. Muy bien, pero lo podemos ver en pantalla, Gabriel. Listo. Aunque no le tomamos ver si se cuenta con el uniforme de la institución. Muy bien. Seguimos entonces. Piero Quispe. Piero Quispe. ¿Se encuentra? Bueno, parece que no todavía. Seguimos. Ivette Robles. Profesor, ahí está mi polo. Muy bien, señorita. Muy bien. Eso es. Muy bien, Ivette. Continuamos. José Vergara. Presente, profesor. Bien, alumno. Para colegio. Listo. Diego Yucra. Presente, Diego. profesor. Muy bien. Lo acabo de ver en este momento Estoy con el también. polo. Ya, correcto. Acabo de verlo, Diego. No hay problema. Y por último, Ligia Ceballos. Muy bien, Ligia. Ahí lo tenemos a usted, señorita. Muy bien, solamente faltaría comprobar la presencia de su compañero Piero Quispe, que siendo así o no, ya debe estarse conectando en los próximos minutos. Muy bien, vamos entonces ahora sí, a continuación, a proseguir, a reanudar con la clase que ya hemos dejado con respecto al liberalismo. Y al terminar la sesión, si es que tal vez hubiera algún tiempo, se colocará también, como se me va a proceder, unos videos para mayor comprensión y entendimiento de la clase. Ah, y no nos olvidemos, también al final de la clase se les va a encargar un último trabajo de asignación de acuerdo a este primer bimestre para que puedan seguir teniendo más notas para su registro. No nos olvidemos que ya estemos ya a menos de, ya prácticamente casi como 2 semanas para terminar este primer bimestre. Una semana más de clase, supongo, luego la otra semana que son evaluaciones y todos los festines preparados para la semana virtual que se llevará a cabo este viernes con homenaje al Día de la Madre Dulce Esperencina. Muy bien, ya como sentimos el mes se va acabando, se va pasando rápido los días y lo que queda simplemente es seguir adelante con nuestro objetivo de ser personas de servicio y con la ayuda del Todopoderoso, personas de servicio a la sociedad y a Dios también, por supuesto. Bien, habiendo dado este pequeño discurso, vamos ahora sí a proceder con la continuación de la clase que vimos el día de ayer. Habíamos hablado sobre el liberalismo. Habíamos dado ciertos ejemplos de lo que pueda pasar en el Perú cuando existiera tal vez ciertos conatos del liberalismo, ¿verdad? Cuando hemos dicho que en el liberalismo el Estado no debe intervenir, o si no, en todo caso, podría intervenir, pero de una forma mínima, sin mucha intromisión, puesto que en el liberalismo lo que se hace es proteger la propiedad privada y que esta propiedad privada se haga cargo de los suyos que demanden de ella. Habíamos visto también de que el liberalismo tiene formas de pensar que comparten la defensa de derechos individuales, el secularismo, o sea, acercamiento a la religión, en este caso a la Iglesia Católica, la propiedad privada, la democracia y el Estado de Derecho. Pero todo ello en liberalismo asociado a la burguesía, asociado a la alta clase, a la clase pudiente, la cual forma parte también del capitalismo. Cuando lleguemos, Dios mediante, lo que es historia universal en quinta secundaria, les haré entender un poco más lo que significa capitalismo. Pero en realidad se refiere a una corriente
socioeconómica que viene de Estados Unidos y que aparece con más fuerza en tiempos de la Guerra Fría a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, donde el capitalismo tiene como enemigo al comunismo de la Unión Soviética y en el cual da a entender que Estados Unidos trata de hacerse dueño del mundo con sus 1.001 empresas que tiene apostados en todos los lugares del mundo. Pero bien, ya habíamos hablado acerca del liberalismo y ahora lo que vamos a hablar ahora es con respecto al origen del liberalismo. O sea, cómo es que aparece el liberalismo en la historia del hombre. Veamos a Buenos días, continuación. profesor. Muy bien, buenos días. Muy bien, no se olvide que es un momento llamado a lista, Piero. Ok, y también si profe. creen conveniente grabar la clase lo pueden hacer, no hay ningún problema. Muy bien, vamos a continuar así a reanudar las acciones de la clase y vamos a continuar con lo que es origen del liberalismo y dice de la siguiente manera. El origen de esta corriente, si se quiere decir, filosófica y socioeconómica, se remonta a la Gran Bretaña del siglo XVII como heredero de la filosofía empirista y utilitarista que vio nacer el mercantilismo, escuela de pensamiento que demandaba la intervención del Estado en la economía para garantizar a la nación las condiciones para generar riqueza y competir con sus vecinos. Tal vez en su momento pero también podría haber liberalismo combinado con mercantilismo, pero esto no podría ser si no fuera porque hasta el día de hoy, como hemos dicho desde ayer, en el Perú es difícil que haya un verdadero mercantilismo derivado a los peruanos, porque ocurre que aquí hay varias empresas extranjeras, aquí hay monopolio, y no digo que esté mal en lo más absoluto. Lo que estoy diciendo, y creo que para recalcar un poco lo que hemos visto ayer, es que el liberalismo debe ser una corriente que alcance para todos, es decir, que todos puedan ascender una calidad de vida y no se vean siempre menoscabados en su pobreza o en su ínfima condición de vida. Bien, sin embargo, la intromisión estatal solía beneficiar a las clases establecidas y ejercerle resistencia a la libre empresa, lo cual iba en contra del ascenso de las clases media burguesas, o sea, los comerciantes. Es decir, el Estado solamente podía intrometerse a las clases liberalistas y bueno, pues en este caso, el Estado poco o nada podría hacer para que las personas que pertenecieran a la clase burguesa, clase media, pudieran controlarlos, ¿de acuerdo? Pudieran regularlos. Sobre todo porque se sentía ya prácticamente el tiempo en que los comerciantes de ventas de diversos productos querían alcanzar tal vez los mismos derechos, los mismos privilegios que los señores liberalistas de la época del siglo XVII. En esa época del siglo XVII y del siglo XVIII se producen las revoluciones liberales de carácter burgués, o también conocido como revoluciones burguesas. Estas fueron en contra de los intereses de la aristocracia y del antiguo régimen, especialmente en Francia e Inglaterra. Así fue como tuvieron lugar las guerras civiles inglesas, la Revolución Gloriosa o también la Revolución Francesa de 1789, aquella que vimos la semana pasada. Habría que recordar en todo caso que no solamente sería la Revolución Francesa la que desencadenaría lo que es liberarse del absolutismo monárquico que había en ese tiempo, sino también más adelante, en el siglo XVIII o en el siglo XIX también, van a aparecer otros movimientos liberales, van a aparecer otras revueltas para que el pueblo haga respetar y valer sus derechos ante el abuso y la intransigencia de algunos reyes que estaban allí en ese entonces liderando la monarquía de los países europeos. Podríamos citar, por ejemplo, Carlos X, Luis Felipe I, el anterior, el que vimos que fue dado a muerte en la guillotina, Luis XVI, y su esposa María Antonieta, de repente tal vez Fernando VII, entre otros también. Todos estos conflictos cimentaron o dieron cabida a una nueva forma de pensamiento igualitarista, individualista y libertario, esparcido por toda Europa.
de la cual se propició en unos casos la caída de las monarquías y en otros casos también se les obligó a pactar con el resto de actores sociales y económicos. Es decir, para que la monarquía absolutaria tuviera un poco de carácter más pasivo ante la demanda de la población y para evitar su decaída o su caída y decadencia, hubieron algunos reyes que tuvieron que aceptar de manera obligatoria, sin de repente quejarse o protestar, de repente firmar tratados, ¿no? Firmar de repente unos acuerdos donde se decía que la ayuda debería llegar a la gente pobre sin ningún tipo de impedimento, que permita que la población civil, por decir de Francia, de Inglaterra, de España, de Alemania y de otros, también alcanzara los mismos derechos y virtudes que los de la nobleza y también de la clase alta y la clase media burguesa de ese entonces. Para ello debieron ceder una buena parte de sus poderes a cambio de evitar ser guillotinados en una revolución. Esta transformación va a dar origen a lo que se conoce como liberalismo clásico, vital en el surgimiento de la sociedad capitalista. Y justamente ayer habíamos visto lo que se refiere el liberalismo clásico, cuando van a sucederse movimientos de carácter revolucionario en pro de la defensa y rescate de los derechos de la población civil. Ahí tenemos justamente en imágenes, de repente, una de las revoluciones que haya habido en alguna parte de Europa. Por ejemplo, por ahí creo que vemos la bandera de Alemania, la bandera de Italia, probablemente, la bandera de los prusianos. Es decir, es una de estas imágenes en las cuales siempre se va a hacer costumbre en aquella temporada, por la cual, como digo, la población va en busca de la demanda de sus derechos para que estos se vean respetados. Aunque esto tenga que costar sangre, sudor y lágrimas, como dijera cierto personaje, pero de todas maneras, con ello se intenta romper con la barrera que separaba la monarquía de la población. Una monarquía absolutista, totalitaria y déspota, por cierto, ante las demandas y necesidades de la población civil de aquel momento. Muy bien. Si no hay aquí alguna pregunta hasta el momento, conforme todo lo que hemos visto, vamos a proceder ahora al estudio de este tipo de liberalismo. Se dice que existe el liberalismo clásico, liberalismo social, es decir, en la lucha de clases, pero el que tiene mayor demanda y el que tiene mayor énfasis en todo este asunto liberalista es el que está concerniente y relevante con la economía. Por lo tanto, ahora a continuación vamos a ver lo que significa el liberalismo económico. Vamos a ver qué significa este término. Bien, el liberalismo económico es el pensamiento económico propio de la doctrina filosófica del liberalismo. Se fundamenta en la idea de que las actividades económicas deben ser lo más libres posible de intervenciones del Estado y que al mercado se le va a permitir alcanzar un punto de autorregulación a través de la libre competencia. Es decir, el liberalismo económico es el causante de que exista lo que se llamaría la ley de la oferta y de la demanda. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo vender mis productos sin necesidad que el Estado intervenga. Sin necesidad, por ejemplo, de que si tengo que pagar impuestos, no tiene que aparecer, por ejemplo, en el caso de Perú, la SUNAT, sino debo recordar que como comerciante debo pagar mis impuestos directamente al Estado a través de ciertos organismos de repente relevantes o diferentes a la SUNAT. Pero volviendo al tema, aquí estamos viendo que el liberalismo económico da como idea que cada actividad que se desarrolle lo puede lograr, pero sin la más mínima intervención que ofrezca el Estado. Es decir, el Estado no va a hacerse dueño de las actividades económicas en el mundo, y más bien dejar que el mercado, es decir, los lugares donde se expendan todo tipo de productos, puedan crear su libre competencia de manera autónoma. ¿Qué es libre competencia? Es decir, por ejemplo, si tu amiguito vende un kilo de papas a un sol y tú vendes un kilo de papas a 8.50, menos tú mismo como proveedor, como comerciante, tú debes saber por qué razón vendes tal producto o más barato o más caro. Para ello no tienes por qué sujetarte a las leyes que designa el Estado, porque se supone que tú estás trabajando en un lugar donde puedas competir libremente sin tener que tropezar con nadie ni que tropecen contigo. ¿De acuerdo? Continuemos entonces. Surgido en la Europa del siglo XVIII, el liberalismo tuvo un inmenso impacto en la política, la cultura y especialmente en la economía del momento, oponiéndose a la intervención de los estados en la economía, como era la norma proteccionista en un momento.
Y ojo, habría que recalcar que para el siglo XVIII va a aparecer un fenómeno que va a cambiar toda la atmósfera socioeconómico en el mundo, empezando desde Francia, Inglaterra y otras partes de Europa, lo que se conocería más adelante como la era de la revolución industrial. En la revolución industrial, como les dije también en un principio, van a aparecer fábricas, talleres, de repente empresas, va a haber industrias en donde se demande de la mano de obra del hombre, pero para que aparezcan los nuevos inventos, como por ejemplo la máquina de vapor, de repente para que aparezcan otros productos aparte de ello, va a ocurrir que la gente va a padecer ciertos síntomas de trabajar en industrias. Síntomas que no le van a dar una buena calidad de vida, sino al contrario, lo van a afectar. Ejemplo, trabajar 12 horas, cuando realmente deberían ser 8 horas. El trabajo en cada lugar y que cuenten en todo caso con goce de haberes como descanso laboral, una adecuada remuneración económica, un trato agradable, libre de todo tipo de violencia o maltrato. Pero esto no podría ser así, porque en el siglo XVIII no solamente hombres, sino también mujeres, inclusive mujeres gestantes, embarazadas, niños en edad escolar, también tenían que trabajar para aportar a la revolución industrial, para aportar al liberalismo, para que si necesitaba que el Estado intervenga en las acciones económicas que se realizaran en Europa, justamente allí se pudiera dar creación a diferentes herramientas que van a darle un impulso diferente a la vida del hombre. ¿Qué más también se puede entender por liberalismo económico, alumnos? Aquí tenemos. Inicialmente, esta doctrina se llama liberalismo o en todo caso libre cambismo. ¿Por qué? Porque defendía el libre cambio de divisas y la reducción de las barreras a la producción y al comercio. El economista clásico de origen escocés, Adam Smith, fue uno de sus máximos representantes. Y a todo esto, alumnos, voy a comenzar a hacer preguntas, a ver si logra responderla de la manera que ustedes mejor puedan posible. La pregunta que hago a continuación es la siguiente. ¿Qué es lo que entiendes por divisas? Profe, Repito, ¿sí escucho? Profe, ¿puedo buscar en ya lo- Google o lo que pienso? Ya, a ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere comentar también lo que significa divisas? yo creo que divisas es como que Moneda extranjera. una moneda, sí, no sé. Una moneda. Claro, podría tener como valor una moneda, de acuerdo. ¿Qué más también se podría entender por divisa? Una moneda extranjera. Bien, escuchamos a continuación. Cuando hablamos de divisas, se refiere a todo aquello que el Estado obtiene como producto de alguna actividad comercial que transa no solamente nacional, sino también internacionalmente. Esto realmente se fluctúa dentro de lo que es el comercio exterior. Cuando, por ejemplo, en el caso del Perú, comercia con otros países del mundo, hace lo que es intercambio de productos, lo que se considera luego como libre comercio. Es decir, vender mi producto a los extranjeros para que ellos al adquirirlo tengan que pagar por ello. Y así, de esta manera, el Perú como Estado va recolectando dinero y ganancias de ello. A eso, en términos económicos políticos, se le llama divisas. Por ejemplo, el Perú tiene como fuente de divisa el expendio de productos minerales al extranjero, como por ejemplo el oro, la plata, el cobre y demás. Pero sería mucho mejor si esas divisas que se recibe del extranjero, o también conocidas como canon minero en otras partes, estas divisas permitirán que el Perú
pudiera acaparar la mayor cantidad de divisas posible. En pocas palabras, para que lo entiendas bien, es como si tú, por ejemplo, tuvieras tu tienda, tu tiendecita, tu kiosco, y en tu kiosco vas a vender 50 galletas. Cada galleta te cuesta un sol. Pero si tú quieres ganar más, a esa galleta le puedes aplicar un precio mayor. No la vas a vender a un sol, sino la vas a vender a un sol 50. Tú vas a vender 50 galletas por un sol 50, te va a salir un precio en el cual te permitirá generar a ti ganancias. Esas ganancias para el Estado se van a llamar divisas, porque a partir de ella, a partir de las divisas que recupere o que recolecte el Estado, los cuales pasarán a formar parte del tesoro público del Estado, van a servir para diferentes obras que el Estado tiene consigo realizar. Obras como que, por ejemplo, mejoramiento de infraestructura en, por decir, colegios, comisarías, hospitales, ahora que se necesita demanda de plantas de oxígeno, demanda de camas UCI para contrarrestar esta enfermedad, vacunas, que en ese caso, como hemos visto ahora en la mañana, el presidente Sagasti ha logrado llevar cierta cantidad de vacunas a la región Piura. Pero insisto que esto no es suficiente, que tiene que seguirse comprando y adquiriendo más vacunas. Inclusive, cualquiera de las dos personas que entre para presidente este 6 de junio ya tenga ya como plan comprar la mayor cantidad de vacuna posible y tratar de ver la forma de cómo repeler este asunto. Bueno, entonces ahí les explico un poco lo que es el libre cambio de divisas, el libre cambio de ganancias dentro de una economía de mercado. Bien, habíamos dicho que el defensor del liberalismo económico es el economista clásico de origen escocés, Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna política, que se daría a conocer en Escocia. El pensamiento económico liberal suele resumirse en la expresión francesa laissez-faire, laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar, heredada en realidad de teorías económicas previas, especialmente de la fisiocracia, porque defiende la libre circulación de las mercancías y la libertad de ejercicio económico. Es decir, en cualquier país del mundo, si se aplica la teoría o la política económica de laissez-faire y laissez-passer, quiere decir que dejen que las personas logren realizar su trabajo de carácter económico, sus ventas o de repente comercio de productos nacionales o extranjeros sin ningún tipo de intromisión del Estado. Que las mercancías que necesitan los comerciantes para vender circulen de manera libre, sin ningún tipo de obstáculo o tal vez restricción, y que en este caso se pueda ejercer de manera libre el ejercicio económico, no solamente vender, sino crear y producir bienes para uno mismo y para sus familias y para sus semejantes. De igual manera, el liberalismo económico defiende la propiedad privada y la economía de mercado. Es así, en esta medida, que en esa medida es el pensamiento de base que fomentó el éxito del capitalismo. Bueno, el capitalismo, como hemos dicho, van a ser a raíz de que en gran parte del mundo predomine la libertad de la propiedad privada. Es decir, que cada persona pueda ser dueña de crear su propia empresa con su propio capital y también la economía de mercado, lo cual significa que en ello el Estado no debe siquiera inmiscuirse para imponer de repente ciertas leyes o restricciones para que el ciudadano pudiera realmente ejercer su actividad económica sin ningún tipo de inconveniente. Pero miren, en esta figura como que se contrasta diferente lo que es el estado del liberalismo económico, porque mientras la gente burguesa, la gente de alta sociedad anda con saco, corbata y con un sobre de copas con su compañera que anda bien vestida y que es de la tertulia, vemos por ahí a niños que están vendiendo, pues, ¿no? Están como ambulantes, vendiendo sus productos, qué sé yo, frutas, dulces, panecillos, qué sé yo, con tal de llevar algo que comer a sus familias. En realidad, el liberalismo no significa del todo que todas las personas logren progresar, sea ricos y pobres, sino en un liberalismo económico se puede observar que las personas buscan crear su propia empresa,
empresa o industria o trabajo o taller que sea considerado como propiedad privada. O sea, puede ser propiedad privada de un país o de repente propiedad privada transnacional, como lo que vemos acá en el Perú. Ejemplo, como te dije ayer, muchas farmacias, muchas cadenas de supermercados son de propiedad privada transnacional y extranjera. Inclusive las aerolíneas de bandera son propiedad privada extranjera, no son propiedad pública. Lo fueron en un principio, por lo menos hasta antes de los 90, con la llegada de Fujimori. Hay que recordar, por ejemplo, que en el Perú teníamos dos aerolíneas nacionales de bandera. Una de ellas era Fawcett y otra era Air Perú. Pero Fujimori, en su decenio de gobierno, dio cuenta que lo mejor que podía hacer, según él, era vender las acciones de esas aerolíneas peruanas porque muchos de sus aviones estaban en decaída, deteriorados tal vez, o que de repente ya no podían seguir llevando su curso de aviación. Por lo tanto, Fujimori decide vender las rutas de estas aerolíneas a un precio simbólico, como se dice correctamente, un precio huevo. Bueno, es allí cuando Fujimori aplica el plan del neoliberalismo, es decir, vender todo cuanto le dio la gana a precio regalado, a precio huevo, sin considerar opiniones o ideas o comentarios de la población en general. Eso lo veremos también más adelante. ¿Alguna pregunta, alguna duda que se tenga, alumnos? Ok, si no hay preguntas, entonces, o comentario alguno, vamos a continuar. Tenemos aquí a continuación, ¿cómo es que podemos reconocer a un liberalismo económico? A través de las características que ahora vamos a estudiar. Primero que nada, el liberalismo económico defiende la libertad económica de los actores privados de la mayor cantidad posible de intervenciones de parte del Estado, barreras, aranceles, controles, etc. Repito, en tiempos de Fujimori eso se ha visto. Fujimori no tuvo que meter su mano en su cuchara en las empresas privadas, más bien dejarlos que ellas trabajen y que los de repente comensales, clientes o la misma población pudiera acceder a ellas de manera libre, pero podría decirse que esto también podría ser una suerte de engaño, muchachos, porque muchas empresas privadas en el tiempo de Fujimori olvidaron o se hicieron los locos, como se dice, y no pagaron los tributos que yo debería hacer posible. Como vemos acá, defiende la libertad económica de los actores privados en la mayor cantidad posible de intervenciones de parte del Estado. Es decir, que el Estado no ponga barreras sobre la empresa privada, no imponga aranceles, no imponga controles. En este caso también diríamos que no imponga impuesto. ¿Por qué crees que hasta el día de hoy empresas transnacionales como Telefónica, Luz del Sur, la empresa del Banco de Crédito de los Romero y otros le deben plata al Estado? Pero el Estado prefiere hacerse de la vista gorda y no meter su cuchara porque les malograría, como se dice, su plan, ¿verdad? Es decir, no los dejaría desarrollar. Es más, hasta inclusive se atreven a amenazar al Estado de juzgarlo como un mal proveedor de estas empresas transnacionales. Y esto justamente es parte de lo que siempre suele ocurrir en un estado de liberalismo económico como el que hemos pasado nosotros. Y quizás hasta ahora sigamos pasando este tipo de liberalismos económicos. ¿Qué más tenemos también? Defender la propiedad privada y libre circulación de mercancías como elementos fundamentales de la sociedad. Es decir, que se pueda realizar tranquilamente un libre comercio, una libre circulación de mercancías y productos para someterlos a su compra y venta. Y defender la propiedad privada. Propiedad privada que en este caso puede ser a nombre del Estado, pero mayormente a partir de propiedades privadas que son, en este caso, nacionales. Las nacionales también entiéndase extranjeras, como las que hay aquí en el Perú. Defender la necesidad de una libre competencia entre los actores económicos que les conduciría al máximo esfuerzo y la máxima inventiva para ganar posiciones dentro del mercado. O sea, esto significa eh, que el liberalismo económico permite que se pueda realizar, como dije hace un momento, un comercio sin ningún tipo de restricciones estatales,
que lo que mayormente los comerciantes y la gente dedicada a negocios puede hacer en su máximo esfuerzo, les permita generar ciertos ingresos, ciertos, producir de repente ciertos alcances económicos para poder alcanzar su máximo nivel de vida. ¿Qué más también? Sostiene que el libre mercado se regulará a sí mismo si se le da la oportunidad, si se le permite, a través de las fuerzas de la oferta y la demanda, alcanzando un estado ideal de generación de riqueza. Es decir, que en un país como este y como los que hubieron en tiempos del siglo XVII y XVIII, los comercios se realizaban de manera libre y equitativa a través de las fuerzas de la oferta y demanda, cuando se creó la ley de oferta y demanda, que si la gente necesita tal producto en mayor cantidad, entonces iba a haber demanda. Por ejemplo, para que entiendas en esta figura, supongamos, a ver, tú tienes que viajar este fin de semana y mayormente la gente viaja fin de semana. Entonces, los viajeros van a demandar o van a necesitar utilizar vehículos para trasladarse de un lugar a otro. Y los propietarios de esos vehículos lo que van a hacer es lo siguiente. En su mente está este pensamiento. Ah, mira, te das cuenta, hay cantidad de gente. Entonces, como mayormente la gente quiere viajar, le vamos a poner un precio. No el precio que se supone que debería estar, sino le vamos a aumentar de acuerdo a cómo creemos conveniente que nos estime, con tal de no perder, sino ganar como es debido. De ahí viene la oferta y la demanda. Es decir, por ejemplo, si en este fin de semana quieres viajar a alguna parte del Perú, y por decir, tú viajas por decir a Ica, te podría costar 25 soles, pero en un fin de semana, un viaje a Ica te podría demandar no solamente 25 soles, te podrían demandar hasta 30, 35 soles, de acuerdo a cómo te ofrezca el producto a la persona que te va a prestar el servicio de transporte. Prácticamente lo que vemos aquí entonces es que el Estado no hace absolutamente nada por fijar y controlar los precios de los bienes y servicios que la población necesita. De repente usted por ahí dirá, profe, pero usted está relacionando historia con economía. Bueno, la verdad que sí. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque simplemente quiero que usted se den cuenta que en el tiempo de la Europa contemporánea del siglo XVII y XVIII, estas cosas ya existían. Es decir, esto no es novedoso, jovencitos. Esto no es recién del 2021 o del tercer milenio. No, no, no. Esto ya existía ya hace tiempo. Solamente que ahora ya se siente un poquito con más rigor. Por lo menos antes, de repente, en gobiernos, podemos llamarle entre comillas, casi benévolos, como en el Perú, se podía alcanzar ciertas cosas, comprar ciertos productos, como en otros momentos no se podía hacer, de acuerdo a la oferta o también de acuerdo a la demanda. ¿Alguna pregunta para continuar con la clase, jóvenes? No, profe, todo está claro. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a continuar entonces. Tenemos ahora, ¿qué ventajas puede ofrecer el liberalismo económico? Como también puede haber desventajas, porque no todo es color de rosa dentro de este tipo de asuntos, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver primero lo bueno, como también por ahí dijeran lo bueno, lo malo y lo feo de todo este asunto, con referencia al liberalismo económico. Bien, la primera ventaja de este liberalismo es la siguiente: libre capacidad para la inventiva y el emprendimiento económico, lo cual motiva la innovación y el desarrollo industrial, sobre todo tecnológico. Por ejemplo, para usted, alumno o alumna de tercer año, ¿qué significa para usted la palabra emprendedor? O de repente cuando tú dices, yo quiero ser un exitoso emprendedor, ¿qué viene para ti en la mente esa palabra? Avanzar. Innovador, Ya, ya, ¿qué más? creador, Es una persona que desarrolla un proyecto. Bien, lo que permite el liberalismo económico es que usted, si quiere emprender un negocio, lo puede hacer, siempre y cuando usted cuente con un capital.
que lo pueda obtener a través de usted mismo, de su propio esfuerzo, o de repente como lo que se puede ver hoy en día, levantar negocios a través de obtenimiento o obtención de un préstamo económico a partir de un banco o una entidad financiera. Por ejemplo, si yo quiero crear una empresa de transportes y quiero comprar mi mano de obra, o en todo caso, quiero comprar la fuerza motriz o los elementos para llevar adelante el negocio, yo quiero, por ejemplo, crear una empresa de mototaxis, bueno, pues entonces necesitaré obtener sacar el capital que tengo de mí mismo, o si no pido un banco o una entidad financiera que me permita crear un préstamo para poder levantar un negocio. Y así poder vivir de esta forma. Eso se llama emprendimiento económico. La persona ya busca ser creativa, sobre todo en estos tiempos de pandemia, el ser humano ya es un inventor, ya es un creativo. Busca cualquier forma con tal de no quedarse atrás con brazos cruzados y sin obtener ningún tipo de ganancia. Y por lo menos así, poder tener una calidad de vida lo mejor posible en medio de situaciones como esta. Acuérdense, por ejemplo, que hace un año como hoy, todavía en esos tiempos, la crisis estaba bien aguda, bien crítica. Vizcarra, ¿qué decía en ese entonces? Jóvenes, pues vamos a seguir quedando. Esto de coronavirus todavía no tiene cómo acabar. Cada momento hay más muertos. Cada momento en los toques de queda, los militares y policías atrapan a responsables que están en la calle, con toda la cuestión del asunto del toque de queda. Pero mientras tanto, tú no podías trabajar como podías hacerlo anteriormente, tú tenías que ver la forma de cómo generar ingresos. A ver, para ti, ¿qué significa el término generar ingresos? Crear, crear, no. Como una capital. ¿Cómo generar capital? Ajá, algo así. Algo así. ¿Cómo ganar dinero? Correcto. Así es, alumno. Cuando tú vas a generar un ingreso, significa que estás ganando dinero, ¿ok? Es como para decir, por ejemplo, tú vas a levantar un negocio de panadería. Tú vas a contratar a un maestro panadero o un maestro hornero. Tú eres el dueño de tu negocio y para ello tú tienes que crear una inventiva y un emprendimiento que te permita que tu panadería te permita generar ingresos, es decir, ganar dinero para tu familia y que a partir de ello puedas producir un capital, un desarrollo industrial si se quiere, o un desarrollo también de carácter sostenible, en el cual tú y tu familia puedan gozar de los beneficios y tal vez ingresos que genere este negocio, sea panadería, sea de repente negocio de comida rápida, lo que se llama ahora fast food, delivery y demás. Pero esto se llevaba anteriormente también en el siglo XVIII. Por lo tanto, lo estamos acordando para también adecuarlo a la vida real. ¿Qué más? Fomento de la inversión y el ahorro como vías para la acumulación de riqueza y el prestigio social. Yo les pregunto a ustedes, tercer año, ¿ustedes están de acuerdo con que cada uno de ustedes ahorre sus propinas que sus papás les dan? ¿O no están de acuerdo con ahorrar? Sí, Y profe, pero tampoco Sí, profe, todo. ahorrar es bueno. por ejemplo, yo de lo que estoy ahorrando tengo bastante plata. Sí. Chicos, quisiera escucharles un poquito más fuerte, ¿de acuerdo? Parece que su audio está un poquito alejado. De todas maneras, voy a un Profe, ¿me poco tratarlos. escucha? Ahora sí, Ya. Profe, sí es bueno, pero no todo. Profe. escucho. Nada, profe. Mira, en la década del 70, cuando estaba instalada la Junta Militar de Gobierno, encabezada primero por Juan Velasco Alvarado y luego Francisco Morales Bermúdez, Velasco fue el que inventó esta frase: ahorro es progreso. Y eso es verdad. Por ejemplo, supongamos, cada día o cada domingo, tus padres te dan una propina, una platita para que puedas comprarte lo que quieras. Si tú piensas en un futuro que pueda servirte para ti, lo primero que debe aparecer en tu cabeza es que, bueno, por ejemplo, si yo quiero comprarme, por ejemplo, un perrito o una mascota para tenerlo conmigo en mi cuarto o para compartirla con esa persona que me agrada,
En ese caso, ¿qué hago? Tengo que juntar y juntar dinero. Eso se llama ahorro. Y en ese ahorro me estoy sacrificando ciertas cosas. Por ejemplo, si ahorro, por decir, 10 soles, entonces quiere decir que con esos 10 soles los voy a guardar y no voy a utilizarlo para comprarme una gaseosa, no voy a utilizarlo para comprarme una salchipapa donde la tía de veneno, no. Sino simplemente pensar en futuro, que cuando ya, por ejemplo, un domingo o en todo un mes, durante varios días, haya ahorrado siquiera 50 soles, con esos 50 soles, por ejemplo, puedo comprarme una ropa, puedo comprarme o darme un gusto por ahí en un restaurante de esos fichos, ¿no? Que hay de repente en las afueras de estos sitios, que se llaman Miraflores, Pucusana, qué sé yo. Pero el liberalismo económico lo que permite es que la persona pueda ahorrar lo que tiene consigo para luego hacer inversión. Ojo, aquí quiero hacer una pregunta también, a modo de que ustedes participen. ¿Ustedes creen que inversión y gasto son iguales o son diferentes? Diferentes. Diferente. Diferentes, Diferente. profesor. Diferente, A ver, profesor. ¿por qué sería Muy diferente. diferente gasto e inversión? Porque la inversión puede devolverte lo que invertiste y hasta más. En cambio, el gasto no. Lo gastaste ya. Ajá, aumentas como cuando ahorras y el gasto es al Depende de cómo momento. haya la inversión, porque también puede caer la inversión y se te va el dinero. Profesor, depende. Porque puede ser una inversión mala. Pero cuando gastas, estás gastando dinero igual, pues. Muy bien, chicos. Vamos a atender a pie la figura. Y muy bien, porque yo veo que están participando, así que puntos para ustedes también. Escuchemos. Cuando decimos estoy gastando o estoy invirtiendo, son diferentes. ¿Por qué? Cuando yo voy a gastar, va a ser para algo que me va a durar solamente un tiempo. Por ejemplo, puedo decir, yo tengo en este momento 5 soles en mi bolsillo. Con esos 5 soles, puedo comprarme, si me da la gana, una gaseosa y un pedazo de queque o una tortita o una tajada de torta. Eso es un gasto, porque tú gastas para una necesidad que se te viene a la mente y ya, se acabó ahí. Una cosa es gasto y otra cosa es mal gasto. Mal gasto lo que vale decir despilfarro, o como se dice en términos creo yo, darse la farra. A veces, por ejemplo, algunos gobiernos, como en el Perú, se han visto gastos de despilfarro tremendo y no me van a decirme que no. Sagasti, por ejemplo, ha hecho gastos a veces innecesarios. Acuérdense, el caso de que la gente de Sagasti compraba, por ejemplo, los famosos cupcakes a tan solo 31.000 soles o algo así, creo que por ahí escuché decir. O sea, un gasto de gastos cuando en el Perú se necesita realmente que se invierta en cosas importantes, fundamentales para la población. En cambio, cuando tú vas a invertir, es porque tú vas a poner tu plata a hacer algo que te va a producir, te va a generar cosas de las cuales tú no pensabas. Por ejemplo, si, a ver, sus padres de cada uno de ustedes están invirtiendo su dinero, sus ganancias de su trabajo en su educación. Es decir, invertir en algo que va a producir, en algo que va a servir en el futuro para esa persona y para sus semejantes, no un simple gasto común. Porque si yo gasto, entonces de repente, por decir, salgo con mi amiguita que me gusta y gasto mi plata de repente comprándole un chifita o comprándole de repente, qué sé yo, un delivery, un pollito a la brasa. Eso es un gasto. Pero una inversión sería, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, supongamos en un futuro, cuando estés con tu pareja, tú y ella inviertan su dinero en, por ejemplo, alquilar una casa o mejor aún, una casa propia, que ustedes tengan, por ejemplo, a firma de uno o a firma de los dos, invertir en comprar, por ejemplo, un carro, ¿no? Un auto para los dos, para que puedan pasear o para que puedan hacer su trabajo y diversas cosas. Entonces, Invertir en la eso bolsa se de llama valores. hacer inversión. ¿Y eso de qué viene? De lo que uno ahorra, no de lo que uno gasta, perdón, malgasta, despilfarra. Recuerda que el malgasto y el despilfarro, al contrario, caen o hacen que el hombre se sienta en ruina, en desgracia, en maldición. No solo el hombre mismo, sino la gente que va con él. Acuérdense que han habido gobiernos en el Perú y en el mundo que han cometido estos crímenes de lo que se conoce malversación de fondo. Malversación de fondo cuando se gasta el dinero en cosas superfluas, inútiles, en lugar de invertirlas en algo a futuro y de buena calidad. ¿Me entienden? ¿O me dejo entender en este caso? Y, profe, comprar productos americanos y no chinos. Ajá. Sí, profe. ¿Qué producto me decías, perdón?
Hay que comprar más producto americano y no chino, profe. Son malos los chinos. Ah, bueno, ese es un tema que también hay que discutir con respecto a la calidad. Ojo, calidad y no cantidad, señores. Eso hay que meterlo en la cabeza como chip que queda ahí siempre. O sea, Otra la ventaja del liberalismo, sí, escucho. No, 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 no. Iba a decir algo, pero iba a No, continuar. díganlo, no se preocupen, no hay problema. Ya, no. Sigue explicando, por favor. Otra ventaja del liberalismo económico es la independencia de los actores económicos del Estado, lo cual se traduce también en independencia política. Significa que el Estado, si bien es cierto, no va a interferir en asuntos económicos, pero también dejará que los actores económicos puedan establecer un papel fundamental en el desarrollo del liberalismo económico. Es decir, que la economía lleve por sí sola las cosas que necesita o crea conveniente hacerlas sin ningún tipo de restricción o intromisión del Estado, como mismo se refiere. Pero así como el liberalismo económico provee cosas buenas, también provee cosas malas, o como que dice, esta es la otra cara de la moneda del liberalismo económico. Veamos. ¿Cuál es la desventaja del liberalismo económico? Primero, concentrar las riquezas en los estratos industriales y financieros, lo cual crea desigualdad social y económica. Lo que conocemos pues como lucha de clases. ¿Por qué? Porque solamente los que tienen riquezas, ojo, recursos diferentes a decir riquezas, ¿eh? Los que tienen riquezas en las industrias, en las fábricas, en las empresas, en los talleres, va a ser para ellos nada más como dueños, pero más para los trabajadores, no para la clase obrera, no para la clase proletaria, como se dijera en antaño. Esto va a crear desigualdad social y económica, lo cual va a dar origen de repente a luchas, a revueltas, de repente a situaciones incómodas que van a dañar la estabilidad de un país. Por ejemplo, en los 80 en el Perú se vivía una tremendísima desigualdad social y económica, porque solamente la gente que tenía recursos activos en las empresas y en fábricas y en los bancos, ni qué decir, ellos sí podían gozar de buena situación económica. En cambio, la gente pobre, la gente de los fondos de la capital, y quizás hasta ahora esto se vea así, siguen padeciendo de repente los estragos de lo que se dice pobreza como extrema pobreza. Hoy en día parece que esto todavía se sigue notando, pero ya no con la misma magnitud entonces. Salvo que de repente echemos una mirada a los cerros que están, por ejemplo, en Caraballo, en Huaycán, en Comas, en Villa de Salvador, en San Gabriel o en algún otro lado, donde mayormente la gente, ¿qué hace? La gente logra sobrevivir a lo que mejor puedan, y peor aún en tiempos como este, viviendo en casitas de esteras, de palos, de triplex, material rústico a duras penas, y que sus familias, por ejemplo, los dueños de casa, los dueños de familia, solamente salgan a trabajar, por decir, desde las 7 de la mañana, 7 de la noche, regresan cansados y digan, Viva Velasco. a ver, estaba diciendo, salen a trabajar a las 7 de la mañana, regresan al trabajo a 7 de la noche, a duras penas pueden cenar con sus hijos, con su esposa, con su pareja, el cuerpo está cansado, necesita dormir y descansar porque la vida de trabajo es agotadora. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso es producto de la creación de desigualdades socioeconómicas, que la población le cuesta mucho aspirar a hacer lo que los demás pudientes sí tienen. ¿Me dejo entender en esa figura? Por eso, como dice, si tú quieres tener lo que otra persona tiene, tienes que trabajar por ello. En pocas palabras, como dijera la frase, la persona que quiere celeste, que le cueste. Pero bueno, pues no por eso vamos a dejar que las personas que tienen menos recursos se maltraten física, sino también psicológicamente. Porque luego ellos se van a sentir marginados. Dirán, entonces, esas personas tienen buenos autos, ya duras penas tengo mi mototaxi o mi station para poder ganar la vida, y lo poco que gano es a duras penas para comer, mi familia y yo, pero no me alcanza, por ejemplo, tal vez para pagar la luz, para pagar el agua, el internet, para de repente comprar cosas un poco costosas, ¿no? Que de repente para adquirirlas se necesita de harto sacrificio, harta chamba para obtener aquello. Pero esto es como se ve hoy en día en el país, jóvenes, y también en tiempos de la Europa revolucionaria. Otra desventaja del liberalismo económico es
la explotación despiadada de la clase trabajadora, especialmente en las etapas iniciales del capitalismo, en la que no existía ni representación sindical, ni leyes de trabajo, ni beneficios laborales de ningún tipo. Es más, si protestabas porque tú no conseguías estas cosas, si protestabas por aquello, te veían como bicho raro y te despedían del trabajo o hasta inclusive atentaban contra tu vida. En el Perú, protestar por estas cosas también ocurre así. Pero ojo, felizmente, en estos tiempos, entre comillas, democráticos, se pueden crear sindicatos o asociaciones de trabajadores o empleados de una empresa cuya finalidad es defender y reclamar los derechos de los trabajadores y empleados de talleres, empresas, fábricas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Cencosud, a través de estos supermercados Metro, tiene su sindicato. Plaza Vea tiene su sindicato. Ripley tiene su sindicato. Sedapal tiene su sindicato. Muchas empresas, tanto nacionales como extranjeras en el Perú, tienen sindicato y pueden reclamar sus leyes de trabajo, pueden crear una representación sindical, pueden luchar y pugnar por beneficios laborales, pero anteriormente esto no era así. En el tiempo de la Revolución Industrial, tú no podías reclamar porque simple y llanamente tú no tenías otra forma de vivir. Simplemente tenías que trabajar, así te demandara 12 horas, así las mujeres estuvieran embarazadas, sabiendo que trabajar en fábricas que contaminaban el ambiente podían causar daños escatolitas por dentro y otras cosas de riesgo. Bueno, todo esto también deriva de las etapas iniciales del capitalismo, que también en su momento el Perú vivía y que tal vez todavía siga viviendo, pero ya no con la magnitud de antes. ¿Me dejo entender en esta cuestión, compañeros? Muy bien. Seguimos a continuación viendo esta desventaja del liberalismo económico. Su desventaja también es posibilidad de competencias desleales, prácticas injustas, ausencia de regulaciones mínimas necesarias para garantizar la paz social. Es decir, en un liberalismo económico que es dueña de ciertos productos, dueña de ciertos negocios, dueña de ciertas empresas, puede vender sus productos como le dé la gana, sin pensar o sin interesarse si los clientes o los accesitarios a estos productos tengan o cuenten con el aliciente necesario para poderlo conseguir. Bueno, a ver, creo que todos en el mundo queremos tener un celular último modelo, ¿no? Con buena cámara, con buena vista de Facebook y demás cosas. Pero ocurre que conseguir un celular de estos, por ejemplo, que pueden costar entre mínimo 500 o máximo 2000 soles, se tiene que trabajar duro. Pero eso también forma parte de una competencia desleal. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que entonces que hayan teléfonos que, porque tienen diferentes atributos, tengan diferente precio? Esto va a crear descontento en la población, porque si uno quisiera comprar un celular básico que no tenga muchos atributos, lo podría hacer porque tiene la disponibilidad económica para hacerlo. Pero si no es así, entonces, ¿qué hacer? Trabajar y trabajar y trabajar para poder conseguir, en este caso, pongo como caso hipotético, un teléfono celular smartphone con lo último, con la última tecnología, que sé yo, cámara 300 píxeles, la 6G que ahora va a aparecer como banda ancha en internet y demás cosas. ¿No esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que lamentablemente en el liberalismo económico, el proveedor o el que tiene un negocio va a crear la competencia como mejor le parezca, como le dé la gana, sin pensar o en todo caso sin ponerse en los zapatos de los clientes. Es decir, no se ponen a pensar si de repente con lo que está haciendo esa competencia va a generar negocios, va a generar recursos o en todo caso va a generar ingresos o en su efecto va a generar pérdidas. ¿Pérdidas producto de qué? Producto de competencias desleales, producto de prácticas injustas, porque el Estado no logra, no puede, se mantiene al margen de la regularización de precios. Ustedes, por ejemplo, se preguntan, ¿por qué el Estado hasta ahora no puede controlar los precios del alza del combustible, del petróleo? Está en manos privadas. Por supuesto. ¿Qué más por ahí? En el Perú Una existen, pregunta. a ver, repito, yo te pregunto, a ver, ¿por qué el Estado peruano no puede hacer lo absoluto que pueda para regularizar los
precios del petróleo? ¿Por qué no puede controlar el Estado el alza del petróleo y sus derivados? Por ejemplo, supongamos, hace un mes, de repente consumir apenas un litro, por ejemplo, de GNB, supongamos, un caso hipotético. Consumir de repente un litro de GNB podía costar 10 soles. Ahora ese litro ya no cuesta 10 soles, ahora cuesta algo de 18 soles. Tremenda diferencia abismal, ¿verdad? Pero como su compañero por ahí dijera, esto es producto de la desigualdad y deslealtad económica que provoca el liberalismo económico. Es decir, el Estado no puede hacer poco o nada para regular el precio del petróleo extranjero. Y eso que el Perú es dueño de petróleos, solamente que tenemos pues gobiernos de turno que no saben administrar recursos, jóvenes. Este es un tema amplio que quisiera tratarlos en otro momento, sobre todo Dios mediante cuando nos toque trabajar lo que es geografía humana, porque aquí vamos a un poco relacionarnos con economía y vamos a darnos cuenta de que por qué razones, motivos, circunstancias, el Estado peruano, apegado a los rezagos del liberalismo, no puede controlar los precios de recursos como el petróleo, teniendo petróleo como recurso propio del país. Bien, vamos a continuar todavía con la clase entonces, jóvenes. Tenemos a continuación los representantes y defensores del liberalismo, tanto económico como clásico y sus derivados. El primer representante que tenemos aquí a continuación es el filósofo y médico inglés John Locke. Él pertenece a la corriente del empirismo inglés. Él también además es un filósofo considerado el padre del liberalismo clásico. El primero en plantear y formular una filosofía propiamente liberal, donde se consagraba el derecho a la propiedad privada y el consentimiento de los gobernados. Sus aportes a la teoría liberal y al republicanismo fueron notables. Es decir, era una persona que defendía acérrimamente la libertad de mercado, la libertad económica en gran parte de la Europa del siglo XVIII, cuando Europa proveía productos, máquinas a vapor, proveía de repente gas de alumbrado público, proveía de teléfonos creados en Alemania, o de repente proveía tal vez de medicinas provenientes de Europa. Pero todo ello asociado al liberalismo clásico, del cual era defensor acérrimo el filósofo inglés John Locke. Vemos ahora otro representante del liberalismo. También es pensador y también filósofo. Emmanuel, o también conocido en su idioma original alemán, Immanuel Kant, filósofo alemán considerado uno de los grandes pensadores de la Edad Moderna, representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. ¿Por qué criticismo? Porque él va a defender una perspectiva liberal de la sociedad, donde el libre albedrío es clave para una vida moral. Es decir, hacer con tu vida lo que mejor parezca, hacer con tu negocio, con tu empresa, lo que mejor te crea conveniente para que tú mismo puedas generar recursos, sin importar de repente si al cliente le caigas bien o no en cuanto a tu venta de productos. Para Kant, los individuos debían obedecer solo aquellas leyes que consideraban acordes a su voluntad legisladora, y esas libertades fundamentales únicamente se pueden enajenar o mantenerse al margen cuando así lo decide el soberano, transfiriendo al gobierno en su representación. Es decir, Kant también era otro defensor de la economía del libre mercado, en donde insistía que el Estado no debe intrometerse en asuntos económicos de carácter privado, salvo que en algún momento de emergencia el gobierno así lo decidiere, pero que por el momento los compradores, acreedores, comensales de repente o clientes, simplemente se sujeten a leyes de acuerdo a voluntades legisladoras en el carácter económico. Es decir, que los clientes o los accedores o los acreedores en este caso tuvieran que trabajar duro y parejo para conseguir ciertos productos, de la cual, si así no fuera, no lo pudieran realizar, no lo pudieran hacer. Pero acá viene otro paladín de la economía, otro paladín del sistema económico, uno muy conocido y proveniente de la Escocia del siglo XVIII. Tenemos allí al escocés
Adam Smith, economía y filósofo británico, uno de los fundadores del liberalismo económico. Su pensamiento fue clave para el surgimiento del capitalismo y se halla plasmado en su célebre obra La riqueza de las naciones de 1776, donde afirmaba que la libre competencia entre los actores privados distribuye mejor la riqueza de las naciones que los mercados controlados por el Estado. En pocas palabras, este personaje que también cimentó los aspectos del capitalismo en Inglaterra, da a conocer que lo mejor que se puede hacer es que la riqueza de las naciones la distribuyan o en todo caso la administren las empresas privadas y no el Estado, ya que Adam Smith consideraba que el Estado resultaba ser un malo o tal vez pésimo administrador de recursos de su propia nación. Tenemos también a otro representante, David Ricardo, o también conocido como David Ricardo, economista británico, en cuyos tratados se defendía el establecimiento de una unidad monetaria fuerte, cuyo valor dependiese directamente de algún metal precioso, como el oro. Fue el autor de diversas teorías económicas liberales, entre las que subrayó la importancia de la libre competencia y la comercialización internacional. Es decir, con David Richard o David Ricardo, como lo vemos aquí, se va a notar que la gran fuerza y la gran divisa que va a originar todo tipo de empresa generadora de ganancias va a ser a través del uso del oro y de los metales preciosos, oro, plata y cobre. Pero además también va a crear teorías económicas de carácter liberal, donde va a dar mayor impulso e importancia a la libre competencia, al libre mercado y a la comercialización exterior internacional. Todas ellas sin ningún tipo de intervención por parte propiamente dicha del Estado. También tenemos ahora otro representante del liberalismo económico. Tenemos aquí al clérigo sacerdote anglicano de origen británico y miembro de la Sociedad Real, o conocido como la Royal Society, Thomas Malthus, pensador muy influyente en la economía política y en la demografía, especialmente por su obra La Desesperación Demográfica, en la cual Thomas Malthus daba a entender que si las personas quisieran obtener algo, tendrían que trabajar para poder obtener algún producto, pero que al obtener tal producto no tuviera que necesidad, no tuviera, digamos, por necesidad, tener que acudir al Estado para poder conseguir ciertos productos, ciertos elementos que la población quisiera en ese entonces. Bueno, hasta aquí. ¿Nos dejamos entender? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? No, Muy bien. Nicolás. Vamos a continuar entonces, y estamos ya prácticamente, creo, a 20 minutos, ¿sí? Menos de 20 minutos de terminada la clase de hoy. Recuerden que luego se les va a encargar un trabajo que ustedes van a realizar para el próximo jueves, que sería su última nota de trabajo tipo asignación. ¿Ok? Veamos ahora cuáles son los ejemplos de liberalismo económico que se puede notar hoy en día y que de repente son producto de lo ocurrido en los siglos anteriores. Veamos. A inicios del siglo XXI, es decir, del siglo actual, el mundo entero abraza la libertad económica, aunque no necesariamente como la formularon en su momento el pensamiento ilustrado. La lucha y pugna entre movimientos obreros y el dominio de la burguesía industrial produjo nuevas y más moderadas formas de liberalismo económico y capitalismo en todo el siglo XIX y siglo XX. Y tal vez hasta ahora se logra notar ciertos rezagos del liberalismo de los siglos anteriores. Todavía siguen habiendo luchas entre movimientos obreros, entre sindicatos, entre asociaciones de trabajadores que buscan una calidad digna de vida sin ningún tipo de padecimiento de maltrato o violencia, producida o de repente de parte de la burguesía industrial, es decir, de los pudientes que son dueños de fábricas y empresas en todo el mundo. Sin embargo, continúa habiendo un enfrentamiento entre sectores que claman
por retornar al liberalismo inicial, lo que se considera como neoliberalismo, o también sectores que, por lo contrario, abogan por un capitalismo más controlado, lo cual se llama desarrollismo o socialdemocracia. Pero para esto, a ver, quiero terminar esta figura para luego hacer una pregunta. A ver, así son ejemplos de liberalismo económico más extremo hoy en día los modelos económicos de países como, empezando por Estados Unidos, Chile, Reino Unido o Inglaterra, de donde viene todo este asunto liberalismo, Perú y Colombia. La pregunta que ahora te hago y que no sé si tal vez en su momento la habrás escuchado, a ver si me podrás responder. ¿Qué es lo que entiendes o qué es lo que sabes por desarrollo sostenible? Reitero la pregunta, jovencitos, y pensemos un poquito a ver. ¿Qué es lo que entendemos por desarrollo sostenible? El desarrollo que satisface necesidades. Profe, sería como que satisfacen las necesidades de ahora y de las próximas generaciones sin dañar el medio Ajá. ambiente. Acerquen su audio, por favor, un poco más, les escucha un poco débil. Profe, Ya, el escucho. desarrollo sostenible es lo que satisface a la población de hoy en día y a las futuras generaciones, sin dañar el medio ambiente y creciendo económicamente, Bienestar profe. social. Exacto. Ya, a ver, cuando se habla de desarrollo sostenible, se habla de un desarrollo en la cual no impere ningún tipo de liberalismo. Es decir, que todo tipo de actividad, sea económica o comercial o industrial, siempre se haga de acuerdo a lo que el Estado predomine. Es decir, este es como si para el liberalismo esto fuera un versus, lo contrario, un desarrollo sostenible y donde todas las personas puedan acceder a trabajo, a salud o educación, sin importar la condición en la que se encuentre el ciudadano común y corriente. Cosa que a los dueños del liberalismo no les agrada. Al contrario, ellos notan que si una persona que es de pueblo busca progresar de manera honesta, de manera sencilla o sincera, y sin ningún tipo de rasgo corruptivo o cosa parecida, lo ven como un bicho raro y piensan que esa persona debe ser exterminada porque está afectando al liberalismo mundial, que como todos sabemos, proviene del capitalismo. Capitalismo, el cual va a ser que las fuerzas económicas de Estados Unidos e Inglaterra, de donde viene todo este asunto, van a querer dominar al mundo, sobre todo obligando a que el pobre siga siendo más pobre y el rico siga siendo más rico. O en ese caso, el pobre haga más rico al rey, como si dijera en otro término. Por lo tanto, en el liberalismo económico podemos observar que el Perú también se encuentra dominado y atrapado por ello. Y esto por obra de presidentes que hemos tenido hasta el momento. No solamente hablaríamos de Fujimori, hablaríamos de Toledo, de repente de Cutrera, de Alan García antes de suicidarse. Pero todo esto ahora dependerá, y después si de repente me voy hacia otra parte, cuando la persona que salga elegida para presidente en este 6 de junio, logre dar un giro económico al país, en la cual no se tenga que ver obligado a tener que, por ejemplo, todo lo que tú quieras, pero con tal que no deje de haber comida para la casa, con tal que no deje de haber salud para los pobres y necesitados, con tal que la educación se mantenga en pie y no se detenga por nada. Entre otras cosas, que la población común necesita alcanzar para poder así saciar sus necesidades y obtener de esta manera una mejor calidad de vida. Por ejemplo, ¿a qué país no le gustaría, por ejemplo, tener todo esto, no? Negocios internacionales, comercio exterior, que tus productos que tú vas a emprender vayan por todo el mundo. Pero siempre considerando que tú no eres el único que necesita progresar, que necesita crecer económicamente, sino muchas personas
Profe, Sí, ahora sí. Problemas de internet, caballero, no se preocupe. Muy bien, estaba diciendo que esto es tal como quisiéramos tener nosotros en algún momento. O sea, haz de cuenta que esto fuera el puerto del Callao. Pero ¿qué ocurre? En el puerto del Callao se llevan actividades comerciales, sobre todo tanto interior como exterior. Eso es bonito, ¿verdad? Porque se supone que a través del Estado, nuestros recursos pueden ser comercializados, ya sea en forma nacional o en forma internacional. Pero si queremos que de verdad exista una economía en el Perú donde todos los peruanos tengan un acceso a lo que los demás pudientes lo tienen, entonces la cosa simplemente es trabajar mientras tanto y que el Estado pueda otorgar en un futuro condiciones de vida mucho mejores a las que ya tiene la gente de la clase media o la clase baja. ¿De acuerdo? Ya para terminar esta sesión de hoy, vamos a conocer ahora lo que sería el hijo negado del liberalismo. ¿Cuál? El neoliberalismo, tipo de práctica un poco económica fuerte que empleara Fujimori en su momento y que luego fuera devastada por otros gobiernos. Digamos, distintas cosas pueden entenderse por neoliberalismo, pero la más usual y la más reciente contiene o tiene que ver con el resurgimiento de la doctrina política económica liberal a fines del siglo XX, luego de décadas de práctica keynesiana en Occidente, con resultados de diversos tipos a lo largo de su historia, ampliamente criticado por los sectores progresistas de la sociedad, especialmente los del tercer mundo, como en el caso del Perú. El neoliberalismo fue implementado durante los 80 y 90 por gobiernos de distinto tipo. Pero ¿sabe cuál es lo malo del neoliberalismo también en parte? El neoliberalismo hace que las personas pierdan trabajo, lo que se llama recesión económica laboral. Es decir, no hay industria, no hay taller, no hay empresa, la gente se muere de hambre, hay desnutrición, genera violencia, genera pobreza, genera delincuencia, la gente tiene que asaltar y robar para poder subsistir, como lo que está pasando todavía, por ejemplo, en Venezuela y en otros países donde no se está practicando un verdadero, como ellos dicen, socialismo y cosas así por el estilo. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos de neoliberalismo exagerado en gran parte del mundo. Empezando por Augusto Pinochet. En Chile, en los años 70, donde llevó a cabo profundas reformas de liberalización de la economía y el trabajo, pero esto no le fue bien porque más bien los chilenos sufrieron y lloraron por alcanzar siquiera un alimento con que llevarse a la boca en los 80 y los 90. De repente, estatizar las empresas para Pinochet no fue lo que resultó, por eso que Chile estuvo totalmente en un estado de bancarrota catastrófica. También fue la política económica que aplicaron los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, así como las que hubieran también en otros gobiernos latinoamericanos como Carlos Menem en Argentina y Carlos Salinas de Gortari en México. Pero la verdad de todos estos jóvenes es que en realidad el neoliberalismo, si antes el liberalismo es, digamos, selectivo, el neoliberalismo es mucho más selectivo y no solamente eso, sino que acaba con el pobre, mucho más pobre todavía. Menos trabajo, menos calidad educativa, menos salud, la gente se muere de hambre, como digo, y todo esto va a crearse en un conato de caos que ni siquiera estos países pueden ser merecedores de algún apoyo económico internacional. Y por lo tanto, esperamos que el Perú nunca más vuelva a atravesar lo que padeció en la época tanto de los 80 como de los 90. Muy bien, para terminar, tenemos aquí las figuras de que fuera presidente de la Junta del Gobierno Militar de Chile, Augusto Pinochet. En la imagen del medio tenemos a la mandataria británica, Margaret Thatcher, y en el lado derecho tenemos al presidente de Estados Unidos de los años 80, Ronald Reagan. Todos ellos defensores acérrimos del neoliberalismo mundial. Muy bien, entonces, habiendo todo dicho esto, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que se tenga? Profesor, nos dejaron una tarea. Claro, en los casi 5 minutos que tenemos, voy a dejarles una asignación, pero no te preocupes, esta asignación tiene que ver obviamente con biografías de personajes, así como lo que ustedes hicieron, por ejemplo, con los personajes del Imperio Mogol de la India, con lo que hicieron de repente con los
shogunes de Japón o de repente con otros personajes. Tiene que ver más un poco con lo que hemos realizado en estas últimas clases de estos últimos días. Así que mientras tanto, va cargando este archivo que va para ustedes, alumnos. Voy a hacer la explicación siguiente y quiero que me escuchen, porque luego esto lo haré saber en el panel de tareas de tercer año. Lo que ustedes van a hacer, ojo, este trabajo es ya para que lo envíen de frente al panel de tareas. Ya no va a ser necesario que me lo compartan en cámara. Lo pueden enviar, como repito, en el panel de tareas hasta el plazo que estoy determinando, hasta la próxima semana, es decir, el miércoles o en todo caso jueves 29. ¿Qué trabajo van a hacer, alumnos? Lo siguiente, van a realizar ustedes biografías de personajes, los cuales voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, la biografía del personaje que encabezó pues el Imperio Napoleónico, es decir, Napoleón Bonaparte. Estoy colocando este personaje primero, estoy colocando también otro personaje. Maximilien Robespierre, el que defendió el pensamiento de los jacobinos en la Revolución Francesa. ¿Quién más también? El rey tirano Luis XVI, el que fuera causante de que los franceses se levantaran y hubiera una revuelta en el cual se logró conquistar los principios de igualdad, libertad y fraternidad. ¿Qué más también? Vamos a colocar también otros personajes. Vamos a colocar, por ejemplo, a ver, John Locke, el que hemos visto hace un momento, el defensor del liberalismo económico. John Locke. Vamos todavía con esta persona, 4 biografías. Vamos a colocar también la biografía de Adam Smith, el padre de la economía política. Vamos a colocar también la biografía de Thomas Malthus, el defensor de la economía de las regiones. Bueno, vamos a ir hasta ahora, ¿no? ¿Thomas Y bueno, qué? vamos a... ¿Perdón? En el chat, Tomás. ¿Qué? En el chat que estoy colocando están los nombres. Elaborar e ilustrar las biografías de esos personajes. Napoleón Ronald Bonaparte. Reagan también, profe. Eso lo voy a decir en este momento. ¿Ok? Napoleón Bonaparte, Maximilian Robespierre, Luis XVI, John Locke, Adam Smith y Thomas Malthus. Bien jovencitos. Eso sería entonces el trabajo que ustedes van a realizar. Simplemente investigar, elaborar y crear ilustraciones de estos personajes. Eso ustedes lo van a enviar la próxima semana, plazo máximo, el día jueves en la hora que nos toca, pues creo que en la primera hora, si no me equivoco. Bueno, para ese entonces yo ya debo tener ya cosechadas las notas de ustedes, ya debo ver que sus trabajos ya hayan sido presentados, para luego también poder ofrecer a ustedes las últimas clases que nos quedan en este primer bimestre de cara a las evaluaciones y a la culminación de este primer bimestre. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que ustedes tengan? No, profe. Muy bien. Entonces, ya nos queda prácticamente un minuto. Y en este minuto quiero dar la siguiente indicación, jóvenes. Por favor, no se olviden. Este trabajo no es para compartir pantalla, es para de frente enviarlo a panel de tareas. Siempre procuren tener impresas sus diapositivas. Creo que algunos compañeros por ahí me preguntó si es urgente, necesario que las imprima. La verdad que sí. Yo les dije que esto lo tienen que imprimir, sea de 2 o 4 o de 5. ¿El trabajo lo puedo dar en tareas? Profe, ¿y cómo vamos a entregar el trabajo si no ha tareas? asignado ninguna tarea? Perdón, escucho uno por uno, por favor. ¿Cómo vamos a hacer el trabajo por tareas si no lo asignó, profe? A ver, ¿cuál es su duda? No entiendo. A ver, 2 personas están hablando. Necesito que una persona hable, por favor. Ya, profe. ¿Cómo vamos a enviar la tarea que nos dejó ahorita si no lo mandó por tarea? Si solo lo escribió en el chat nada más. Ya, correcto. Entonces, en ese caso, voy a hacer lo que dije en un principio. Voy a escribir la tarea o el trabajo en el panel de tareas y lo voy a enviar para que todo tercer año esté al tanto. A eso se refieren, ¿verdad? Sí, profe.
Muy bien, entonces esto lo haré en el plazo de unos minutos. Pero de todas maneras, como decía, no se olviden por favor que sus diapositivas de las clases deben tenerlas impresas para que ustedes puedan estudiarla y de modo que así tengan chance para que puedan rendir un buen registro, unas buenas calificaciones en sus evaluaciones bimestrales. Muy bien, terminando la hora y llegando la 1 de la tarde. ¿Alguna pregunta final, algo que necesiten saber o conocer? ¿O algo No. que Yo, dudan? profe, yo. Sí, escucho. Profe, la actividad esa de lo que has puesto de los nombres, ¿esto lo va a guardar en tareas para que así lo mande? Sí, claro que lo voy a guardar en tareas. Voy a mandar todo escrito de manera formal, como se dice, a la legal, para enviarlo en el panel de tareas de tercer año. ¿De acuerdo? Ah, ya. Voté por Es- profe. Aquí. Chao, profe. Bueno, eso ya discutiremos en algún momento, jovencitos. Muy bien, cuídense mucho, Chao, jóvenes. Dios les profe. bendiga y hasta la próxima semana. Goodbye. Chao, Cuídense profe. bastante. Cuídense. Bien, chicos. Chao, Cuídense. profe. Listo, chicos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense. Profesor, en eso Hasta lo la que pasa es que próxima. Claro que sí, Ana. Lo voy a enviar al panel de tareas. No se preocupe.